Igualmente, muchas bendiciones. Y Sofía Valentina, muy buenas noches, ¿cómo está? Ok, estamos grabando y esta noche vamos a continuar revisando los 4 conceptos clave. Su proyecto final, como ustedes ya saben, será compartir los 4 conceptos claves con otras personas, con un grupo. Y este proyecto final no solo es un proyecto final, sino el primer paso en plantar un grupo permanente que puede reunir regularmente para estudiar la palabra de Dios. Y usted está recibiendo capacitación para liderar este grupo y para cuidar este grupo y para enseñar la palabra de Dios en su pureza, en su verdad a este grupo. Y el primer paso es compartir los 4 conceptos clave: pecado, gracia, fe y obras con su grupo. También realizar este proyecto final, juntar un grupo de personas y compartir los 4 conceptos clave con ellos es un requisito para avanzar a Discipulado 2. Entonces, este proyecto final es muy importante ya que están en el curso terminante, el último curso de Discipulado 1. Entonces, para avanzar a Discipulado 2, es necesario que hagan el proyecto final compartiendo los 4 conceptos clave. Y esta noche vamos a estudiar la gracia, el amor inmerecido de Dios para con nosotros pobres pecadores. La lección 10, y vamos a ver la misma lección que ustedes van a compartir. Entonces vamos a utilizar el método de las 4C para estudiar Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Vamos a revisar algunas preguntas muy importantes que tienen que ver con la gracia que ustedes van a utilizar en su proyecto con su grupo. Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir que Dios en su gracia esté con Leonila Sandoval. Perdón, ¿es la suegra de usted, Teresa? O perdón, es la... Sí, es mi suegra, pastor. Ok, la suegra de nuestra compañera Teresa, que esta noche va a tener una cirugía y que también está sufriendo del cáncer. Entonces vamos a encomendarla a las manos de nuestro Señor. Oremos. Dios, Padre de toda gracia, nos acerquemos a tu trono para pedirte ayuda en este momento difícil para Leonila Sandoval. Que tu Señor Jesucristo, el gran médico de cuerpo y alma, sea al lado de Leonila y sea con los médicos y con los doctores esta noche en este proceso médico, en esta cirugía. Así sea tu voluntad. Uh, Llévale por este proceso con éxito para que pueda volver a buena salud. También pedimos tu bendición sobre todos los tratamientos que tienen que ver con el cáncer de que ella también está sufriendo. Pedimos que tu Espíritu Santo derrama la paz de Cristo, la paz que solamente Cristo puede dar a los corazones de todos los familiares de Leonila. Derrama la paz de Cristo al corazón de su Hijo y también a nuestra compañera Teresa. Pedimos todo esto sabiendo que tú eres nuestro Dios de gracia y que tú siempre estás dispuesto a mostrar tu amor inmerecido a nosotros, pobres pecadores, para que todo sea para la gloria tuya y conforme a tu santa y bendita voluntad. Oramos en el nombre de Jesús y en su nombre también pedimos tu bendición sobre nuestra clase. Amén. Muy bien, veo que tenemos 2 compañeros más en la sala de espera. Luz Estela ahora está con nosotros y también Conifer Berg, que sean bienvenidos. Como mencioné, esta noche nos toca la lección 10 y estamos estudiando los 4 conceptos clave
juntos, estamos estudiando los mismos conceptos que ustedes van a compartir como su proyecto final, y esta noche vamos a ver la gracia. En la última clase estudiamos el pecado para prepararnos para estudiar la gracia. Entonces, al estudiar el pecado, nos dimos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Hemos visto este problema grave que nosotros tenemos. Y esta noche vamos a ver la solución de Dios para este problema que tenemos, su gracia, su amor, manifestado en Cristo Jesús y su obra redentora. Entonces, para hablar de la gracia, y ustedes para hablar de la gracia con su grupo, para su proyecto final, van a utilizar ustedes, y esta noche vamos a repasar Lucas 18, 9 a 14. Vamos a hacer un estudio estilo 4C para tratar de prepararnos para comunicar, para enseñar esta historia a otros. Y en la última parte de nuestra clase vamos a revisar unas preguntas clave que tienen que ver con la doctrina de la gracia. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre la pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de nosotros? Pues nosotros andamos todos los días, lamentablemente, con nuestra naturaleza pecaminosa, y a veces puede haber un pequeño mentiroso ahí dentro de nosotros, puede haber un pequeño ladrón, puede haber otros pequeños pecadores dentro de nosotros. Nosotros somos pecadores. ¿Y por qué no quiere nada que ver con la gracia de Dios este pequeño fariseo dentro de nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Rolando Vargas, adelante. Pastor, pues aquí lo que no queremos nosotros es que nos pase lo del fariseo, que él se vanagloria y se enaltece de él mismo y cree que sus obras son buenas y que no necesita de la gracia de Dios, mientras que nosotros reconocemos que somos pobres pecadores y que nada de lo que hagamos nosotros nos puede servir, sino es por la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que es la verdadera salvación de todos nosotros. Muy bien dicho y una muy buena introducción para nuestro tema de hoy. Muchas gracias, Rolando. Sí, esta pregunta sirve como un puente entre la lección anterior y esta lección que tenemos para esta noche. Porque hay una parte de nosotros que piensa que somos lo suficientemente buenos para complacer a Dios con nuestras obras. A veces hablamos de este concepto, el opinio legis, que por medio de la ley, incluso si no estamos pensando técnicamente en los detalles de la ley, pero por medio de lo que yo estoy haciendo, yo puedo ganar el favor de Dios, puedo estar en buenos términos con Dios por medio de lo que yo estoy haciendo, por medio de mi obediencia, por mi sinceridad. Pero el significado de la gracia es el amor inmerecido de Dios. Entonces el fariseo dentro de nosotros no quiere admitir que el amor de Dios es verdaderamente y totalmente inmerecido. Entonces vamos a pensar mucho en este concepto, que el amor de Dios es inmerecido, porque por naturaleza podemos enfrentar la tentación de pensar que merecemos el favor de Dios, merecemos la ayuda de Dios por lo que nosotros estamos haciendo. Pero la ayuda de Dios y su solución a nuestro problema y su perdón son totalmente inmerecidos. Muchas gracias. Y otra pregunta, ahora hemos hablado un poco sobre la teología, ahora vamos a hablar un poco sobre la práctica.
Aquí no hay una respuesta correcta porque hay dos muy buenas opciones. Hablamos en la clase anterior acerca de enseñando los 4 conceptos claves en 4 lecciones o enseñándolos en 2 lecciones. Juan nos compartió algunas ventajas para compartir los 4 conceptos claves en 4 lecciones diferentes. Hablamos un poco sobre la pedagogía, como las formas, las mejores prácticas para entregar contenido y para enseñar. Sofía nos habló acerca de la práctica en Bolivia de típicamente tener 1 hora y media, 90 minutos para una lectura. Entonces hablamos de todo eso y ahora quiero volver a tocar el tema. ¿Es mejor o qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para enseñar los 4 conceptos en 2 lecciones, juntando pecado y gracia? Entonces, hablando de pecado y gracia en una sola clase y la fe y las obras en una sola clase. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de enseñando cada concepto en una lección individual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Pastor, Sí, Luz, Stella, muy buenas noches. Adelante. buenas noches, qué pena, entré un poquito tarde. Bueno, la pregunta de la ventaja y la desventaja, bueno, de dar dos clases juntas, pues se haría un poquito más larga o omitiríamos muchas cosas que de pronto son importantes, o sea, por no alargar la clase, de pronto no daríamos el tema completo, o sea, quedaríamos como que inconclusos. Y la otra de dar clase por clase, pues ya sería de acuerdo a las personas si están dispuestas a escuchar las 4 clases. O sea que yo pienso que eso es como que de acuerdo a lo que la gente nos quiera acompañar. Porque hay algunos que escasamente le ayudan a uno con una clase y de pronto sacan el cuerpo para la otra. O sea que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Excelente, Luz, Stella. Muchas gracias. Sí, hay las ventajas y las desventajas y como usted dijo, nos toca entender bien, conocer bien nuestro público y los participantes. Tal vez no van a poder reunirse por 4 lecciones. Entonces, mejor aprovechar las 2 oportunidades que sí hay. O tal vez no van a querer pasar tanto tiempo. Y si solamente van a poder estar aquí con usted por 45 minutos, 1 hora, tal vez para no perder contenido importante, para poder profundizarse bien en el material, tal vez mejor dividir los 4 conceptos en 4 lecciones. Entonces, puede depender mucho del público, de los participantes. ¿Alguien más desea aportar pensando en las ventajas y las desventajas o quiere compartir lo que usted está pensando para su obra, para su proyecto final y cuáles son sus planes? Sí, Rolando, adelante. Pastor, pues hablo por mí, que conozco las personas que conforman mi grupo, no es muy grande, pero pues sé que cuento con ellos. En mi caso, yo daría los 2 primeros conceptos en una sola clase, haciendo, pues no omitiendo muchas cosas, sino haciendo como un resumen lo más importante, que todo es importante, pero lo haría así. Y, y lo alargaría 2 horas, 1 hora por concepto, hacía un receso en el primer concepto, haría un receso, una pausa activa, puede ser con melodías y de motivación, y posteriormente continuaría con el otro concepto, para así yo aprovechar mi público y como decía la hermana anterior, y no vaya a ser que para la próxima, a la cuarta ya no estén, y entonces yo
el último, que son las obras, que también hace parte, que es muy importante. No podrían estar los mismos que tengo al inicio, ¿no? Entonces yo lo haría, buscaría la forma de hacerlos en dos clases, juntando de a dos conceptos. Lo haría así, de esa manera, en mi opinión, pastor. Muchas gracias, Rolando. Y también una ventaja de juntar los primeros dos conceptos es que tendría usted la oportunidad de hablar del pecado y inmediatamente de la solución a nuestro pecado. Entonces estamos predicando la ley, hablando duro de cómo hemos fallado ante Dios, y en la misma clase usted tendría la oportunidad de hablar sobre el amor de Dios, como Cristo vino para salvarnos, y tenemos ayuda en medio de nuestro problema del pecado. Tenemos alivio, tenemos consuelo, tenemos esperanza, y estas buenas nuevas pueden venir inmediatamente después de hablar del pecado. Hablamos en la clase anterior también sobre el público, sobre los participantes, y cómo quiénes son puede también afectar su estrategia. Si son sus familiares y están dispuestos a pasar mucho tiempo con usted y tienen mucho tiempo, vamos a imaginar que alguien tiene un sábado y los familiares también tienen el mismo sábado, pueden ir pasando mucho tiempo juntos haciendo 2 lecciones a la vez. Pero si son vecinos o colegas y no tienen tanto tiempo, puede ser mejor dividir los conceptos en sesiones más breves. Gracias, Rolando. Vamos a escuchar Juan Reyes. Adelante. Pues el día de mañana vamos a comenzar con una nueva familia. Es mamá e hija, es madre soltera, y pues a ver cómo lo toman, porque ya todos los demás, pues ya les dimos los 4 conceptos, aprendan de mí. Entonces, pero sí, esta familia es nueva. Mañana comenzamos a las 3 de la tarde, primeramente Dios. Y pues sí, los vamos a hacer, por ejemplo, mañana les compartimos el pecado, y ya cuando ellos decidan, pues vendría la segunda lección, que es la gracia. Porque como es gente nueva, a veces hay muchas dudas, tienen muchas dudas, ¿por qué esto, por qué el otro? Y entonces, sí se lleva tiempo. Entonces, luego se ve o se nota cuando la gente se empieza a tener impaciencia, ya se quiere ir, ya se desespera. Entonces, por eso a veces la gente dice, ya no voy, porque es muy tardado. Entonces, sí hay gente que tiene la paciencia o el tiempo y quiere sacar todas sus dudas, ¿sí? Porque es gente que, pues, no ha leído la Biblia, se ha dejado llevar por lo que escucha del mundo. Entonces, ahí es donde hay gente que ahí saca todo, todas las preguntas, todo lo que trae. Entonces, pues sí, es de tiempo, y cuando la gente no trae tiempo, pues luego se ve, ¿no? Se empieza a desesperar, no le gusta y ya no regresa a la segunda clase. Pero primeramente Dios, mañana comenzamos, y es lo que quería compartirles. Muchas gracias, Juan. Entonces, estamos hablando de la importancia de crear un ambiente en que todos se sienten cómodos para hacer preguntas, para practicar, para ir tranquilos, para que haya este ambiente de aprendizaje. Muchas gracias, Juan. Y Teresa, adelante. Sí, gracias, pastor. Bueno, yo aquí tengo 9 personas a las que pues he estado invitando. No me han confirmado las 9. La situación que tengo donde yo vivo en una zona de Xochimilco, es un pueblo totalmente idólatra. Aquí pues hay más, dice la canción, hay más santos que niños felices. Ay. Y la gente se reúne mucho porque en cada esquina hay capillas de la Virgen, y a ellos les gusta mucho el rezo del rosario. Entonces, pues sí, llevo 9 personas, me han confirmado 7.
Lo que yo estoy planeando en mi estrategia es conociendo las necesidades de estas personas, basarme en la historia bíblica y pues darles un concepto a la vez, porque siento que se van a aburrir, se les va a hacer muy tedioso. Entonces, pues sería nada más hablarles de un concepto, pero darles una probadita del siguiente concepto para que se queden interesados, ¿no? Tal vez como en las novelas, ay, a ver, esto se va a poner bueno, ¿qué viene después? Les he estado compartiendo con devocionales, les he estado hablando de la palabra de Dios. Hay una persona que está muy interesada porque tiene un problema muy grande con la ira. Entonces, pues ella me pide, de hecho ya se inscribió a los cursos de Academia Cristo y pues me pregunta que hay cosas que no entiende, pero quiere ir muy rápido, pero a la vez se desespera. Entonces, pues esa sería mi opinión, pastor, porque pues aquí en Xochimilco sí está un poquito complicado, lamentablemente por esa idolatría que hay en este pueblo. Muchas gracias por contarnos un poco sobre su contexto y muy buena idea, como, ok, voy a hacerlo un concepto a la vez, pero dando un poco un anuncio breve de lo que espera, como lo hacen en las novelas, como aproximadamente o en la siguiente o en el próximo episodio. Qué buena idea. Después de hablar tanto sobre el pecado con el primer concepto, plantar lo que espera, como cuando vamos a estar juntos de nuevo, vamos a hablar de la solución, vamos a hablar de la gracia, vamos a encontrar una solución en la gracia de Dios. Muy buena idea. Muchas gracias a todos por la participación. Me anima a pensar en sus proyectos finales y lo que van a estar haciendo muy pronto en sus comunidades, brindando la palabra de Dios, brindando el mensaje precioso que nosotros tenemos en las páginas de las Escrituras a otras personas. Esta noche estamos hablando del segundo concepto, la gracia, y ahí en el sitio web pueden acceder a academiacristo.com y encontrar el video que van a compartir de antemano con los participantes o el video que pueden utilizar en el momento de su reunión. Si tienen televisor o alguna forma para poner el video, el profesor del video es el pastor Henry Hedera de Medellín, Colombia, y él habla un poquito sobre la gracia como una introducción para captar la atención de las personas. También tienen las hojas de estudiante. Hablamos en la última clase sobre estos recursos y cómo pueden ustedes utilizar las hojas de estudiante. Depende de su contexto, puede simplemente compartir el PDF por WhatsApp o puede imprimir. No es necesario utilizar, puede simplemente usted guiar a los participantes por su estudio, por las preguntas. Entonces, solo quisiera hacer referencia al video y las hojas de estudiante que tenemos ahí en el sitio web de Academia Cristo. Entonces, ahora vamos a usar el tiempo que tenemos para estudiar juntos la gracia. Creo que les había contado que esta parábola, esta historia que cuenta Jesús es una de las partes favoritas de la Biblia mía, y que cuando yo servía como pastor en Los Ángeles, California, siempre usamos esta historia bíblica para miércoles de ceniza. Era una comunidad muy religiosa, sino que las personas no iban mucho a la iglesia. Entonces nosotros, y como seguro todos ustedes pueden relacionarse a eso, entonces nosotros siempre aprovechamos miércoles de ceniza para invitar a las personas. Siempre tuvimos taquitos, flautas de pollo y de papa, y tuvimos un servicio, un culto.
y aprovechamos la oportunidad de hablar de la gracia de Dios, que durante la Cuaresma es muy fácil pensar en lo que nosotros necesitamos hacer. Yo necesito evitar carne, necesito ayunar, debería ir a la misa, la Semana Santa, debo ser una mejor persona durante la Semana Santa, durante la Cuaresma, y hablamos de que estas cosas no importan a los ojos de Dios. Es que Dios en su misericordia nos da el perdón, que somos justificados, somos declarados inocentes simplemente por la misericordia de Dios, por su gracia. Él hace todo lo necesario. Él ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Y ustedes van a utilizar la misma historia para enfatizar las mismas verdades hermosas, que no somos salvos por lo que hacemos. No necesitamos preocuparnos si estamos haciendo lo suficiente para ser salvos. Podemos volver a casa sabiendo que somos justificados por la misericordia de Dios. Entonces, ustedes van a utilizar las 7 preguntas de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron y se resuelve el problema. Y también van a utilizar las 5 preguntas de consolidar para aplicar la historia a los corazones de los participantes suyos. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, que hagámoslo ahora juntos en preparación para su proyecto final. Tenemos o pueden abrir sus Biblias o utilizar una aplicación en su celular para tener el texto ante ustedes. Lucas 18, 9 a 14. Y vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Luz, adelante, Luz Stella. Bueno, pastor, yo apenas veo pues los principales. Ahí está el fariseo, el publicano y Dios. Muy bien, sí, tenemos Dios y tenemos el fariseo orando. En realidad no estaba presentando una oración, simplemente estaba actándose. Pero entonces tenemos el fariseo hablando ahí y tenemos el recaudador de impuestos, el publicano, y él sí está orando, pidiendo la misericordia de Dios. Y podemos también pensar en el contexto, en el versículo 9. Dice, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Entonces tenemos los personajes dentro de la parábola, el fariseo, el publicano, Dios, y también tenemos en el contexto, tenemos Jesús y también a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Muy bien, y pues tenemos los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Las cosas tangibles en esta historia. Ahora vamos a pensar en la parábola, en esta historia que Jesús está contando. ¿Cuáles son los objetos? Sí, Juan Reyes, adelante. Los diezmos que daba el fariseo, el pecho del recaudador de impuestos y los ojos, que no levantaba los ojos al cielo. Excelente, muy bien. Y yo necesito agregar los ojos aquí a la presentación. Tenemos los ojos, él no quiso ver al cielo, el pecho, ten piedad de mí que soy un pecador. Los diezmos que daba el fariseo, tal vez los alimentos que no comía el fariseo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Él pensando y estos objetos nos ayudan a entender mejor la actitud del fariseo, sus diezmos,
la comida que no estaba comiendo y la actitud del publicano. Ay, ten piedad de mí, que soy un pecador. Veo aquí el templo. Muchas gracias, Rolando. Sí, el templo es un buen objeto. Vale mencionar que están ahí en el templo. Y la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Y pues sabemos que la parábola toma lugar en el templo, ahí. Y Jesús, pues él estaba andando, enseñando, predicando, y había gente a su alrededor, obviamente gente que se creían mucho, que se creían el muy, entonces había las personas a su alrededor. No sabemos exactamente dónde Jesús, desde dónde Jesús contó la parábola. Podemos pensar también en la distancia, ¿cierto? El fariseo ahí adentro, el fariseo y el publicano, el cobrador de impuestos, él toma lugar desde lejos. ¿Preguntas, dudas, comentarios pensando en dónde ocurrió la historia? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Teresa, adelante. Bueno, ocurre dentro del ministerio de Jesús, en los 3 años que él estuvo dando su ministerio. Exactamente. Dentro de los 3 años del ministerio público de Jesús, al ver el contexto, sabemos que Jesús se acerca del final, acerca del final del ministerio público de Jesús en la tierra, viendo los capítulos anteriores y posteriores. También esta pregunta nos hace pensar un poco en el contexto. ¿Cuándo ocurrió? Pues ocurrió en un momento en que personas se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Entonces, a veces con estas preguntas podemos pensar en el contexto. ¿Quiénes estaban alrededor? ¿Cuáles habían las actitudes en ese entonces? Entonces, el cuándo aquí es cuando Jesús hablaba con unos que a sí mismos se consideraban justos. Conifer, muy buenas noches. ¿Iba a aportar? Lo siento, yo iba a mencionar que en el capítulo, pues, después, pues vimos el Domingo de Ramos, sobre la empieza de la Semana Santa también, son muy cerca de eso, pero ya mencionaste, está bien. Perfecto, sí, estamos cerca del final del ministerio público de Jesús, pronto por entrar en Jerusalén para, pues como hablamos en la última clase, bueno, creo que hablamos hace unas clases, que fue a Jerusalén para entregar su vida en rescate por nosotros, por todos. Muy bien, ¿alguien más desea aportar en cuanto a cuándo ocurrió la historia? Muy bien. Vamos a tratar de pensar en cómo podemos, con todas estas preguntas, enfatizar la gracia. Entonces, en esta lección van a estar hablando sobre la gracia, y ahí pensando en que Jesús está muy pronto por entrar en Jerusalén para ir a la cruz, pueden enfatizar la gracia que fue dispuesto a ir ahí para salvarnos. Y también pensando en esta historia sencilla, y como el recaudador de impuestos, como él salió a casa justificado, vemos la gracia de Dios. Vemos también
pensando en el público, los oyentes, que Jesús quiso enfatizar a ellos la gracia, pues eso también nos da la oportunidad de pensar en la gracia que Dios nos ha mostrado. La próxima pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál en esta historia, pues en este contexto y también en la historia, en la parábola, cuál es el problema que tenemos? Sí, Juan, adelante. El pecado. Muy bien, el pecado. ¿Y qué tipo de pecado? ¿Qué clase de pecado? Pues los dos tenían, ¿no? Por ejemplo, el problema que no reconocía el fariseo, ¿no? Y el recaudador de impuestos sí dice, yo soy un pecador, no merezco, ¿verdad? No merecía, él decía, no merezco ni ver para el cielo, ¿sí? Y el fariseo, pues, decía, no, yo no soy como aquel, ¿verdad? Pero también eres un pecador. Nadie puede cumplir los mandamientos, la ley de Dios. Solamente Jesucristo. Entonces ahí vemos el problema, pues es el pecado. Muy bien, Juan, y gracias por mencionar ese detalle importante, que ambos hombres tenían pecado, ¿cierto? Que ambos eran pecadores. Teresa, adelante. Bueno, sí, yo más bien veo en el fariseo, pues ellos se daban mucho a notar por su ego, por su soberbia. Eran personajes llenos de soberbia y muy ególatras, ¿no? Se sentían superiores a los demás. Entonces él creía que por sus obras, pues estaba a cuentas con Dios. Y, y el recaudador de impuestos, pues él se sentía mal porque a ellos más bien se les conocía pues por ser avaros, ¿no? Les gustaba atesorar riquezas materiales. Entonces él reconocía que estaba mal y por eso muestra humildad y temor de Dios, ¿no? Al decir, ni siquiera puedo alzar mis ojos porque soy un pecador. Excelente, muchas gracias. Y sí, de nuevo vemos que ambos pues tenían sus problemas, pero uno no, pues confió en, como usted dijo, confió en sí mismo y tenía problema de su ego. Y uno no, básicamente el fariseo no reconoció su pecado. Entonces tenemos varios problemas. Tenemos el problema general del pecado. Tenemos el problema de la autojusticia del fariseo, su ego, su confianza en sus propias obras, su confianza en su diezmo, su confianza en su ayuno para estar en buenos términos con Dios. Y también este problema de que él no reconoció su pecado. El cobrador de impuestos tenía el mismo problema, pero sí, afortunadamente, reconoció su pecado. La próxima pregunta es, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y pues escuchamos del contexto, escuchamos de que habían algunos que se consideraban justos. Jesús les cuenta esta parábola. Tenemos la oración del fariseo, que en realidad no era una oración. Tenemos la oración muy sencilla que podemos utilizar hoy en día. Señor, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Él simplemente pidió misericordia de Dios y Jesús dice que este hombre que probablemente había robado a su propia gente, a su propio pueblo, engañando, una vida de engaño, una vida de lujo con sus ganancias, que él volvió a casa justificado. Y aquí nos toca explicar, o en alguna parte de su estudio le tocaría explicar qué es la justificación. Es ser declarado inocente por lo que Cristo hizo. Ser declarado no culpable. Entonces, él volvió a casa justificado.
Y una pregunta relacionada a las anteriores, ¿se resuelve el problema? Y para el cobrador de impuestos, sí, él volvió a casa justificado. Aquí puede ser muy útil ver Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Hay otros versículos bíblicos también que podría utilizar para enfatizar esta hermosa enseñanza, esta hermosa doctrina de la gracia. Pero el problema del fariseo no se resolvió. Entonces, también nos toca examinar nuestros corazones y a veces necesitamos confesar el pecado de no reconocer nuestros pecados y confesar el pecado de no ser arrepentido. Pero para el recaudador de impuestos que estaba buscando misericordia, sí, se resuelve el problema. Ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas y vamos a hacer un ejercicio porque ustedes son estudiantes muy avanzados. ¿De qué se trata la historia? Quizás en algunos de los otros cursos ustedes hayan hecho este ejercicio. Vamos a tratar de resumir esta historia o esta parábola en 10 palabras o menos. Entonces vamos a tomar un momentito para que puedan pensar en su resumen y en 10 palabras máximo. Entonces no queremos superar las 10 palabras. En 10 palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿Qué título pondría usted? ¿De qué se trata la historia? Rolando, adelante. Reconocer la gracia de Dios mediante su Hijo. Muy bien, y gracias por incluir el Hijo también. Reconocer la gracia de Dios por medio de su Hijo. Excelente. Y Teresa, adelante. Bueno, yo veo aquí el arrepentimiento y buscar la paz con Dios. Ok, el arrepentimiento y buscar la paz de Dios. Muy bien. Y Cándido Carpio. Sí, buena. Veo aquí sobre el peligro de poner la confianza en nosotros mismos. Muy bien. El peligro de poner la confianza en nosotros mismos. Y es peligroso porque no nos lleve a la justificación, ¿cierto? Muy bien. Este es un resumen muy textual que habla de este peligro. Y me gustó también como Rolando habló de la justificación que sí tenemos por la gracia. Entonces podemos hablar del peligro de tratar de autojustificarnos. También deberíamos pensar en la gracia. Yo también puedo volver a casa justificado por la gracia, por la misericordia. Juan Reyes, adelante. Reconoce tus pecados y serás perdonado. Ok, reconoce sus pecados y será perdonado. Excelente. Pastor, Sí, Luz, adelante. yo lo formularía en una pregunta. ¿Cómo orar para agradar a Dios? Ok, sí, y sabemos que la oración del fariseo no agradó a Dios. Dios quiere que pidamos su misericordia, que busquemos su misericordia, su compasión. Muy bien, y siempre queremos aprovechar la oportunidad de enfatizar la gracia, como salvo por la gracia de Dios, justificado por el amor inmerecido de Dios. El publicano no pudo hacer nada para merecer la gracia, pero la recibió, ¿cierto? El publicano no hizo nada. No hizo nada para expiar por sus pecados. No devolvió el dinero que había robado. No hizo obras buenas. No hizo como su servicio comunitario.
por una cantidad de años. Simplemente pidió la misericordia de Dios y la recibió. Entonces, aquí tenemos una oportunidad para enfatizar que no podemos hacer nada y que no tenemos que hacer nada. Dios nos concede su perdón simplemente por su gracia. Excelente. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar aquí? Número 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Luis Bello, muy buenas noches. ¿Cómo va todo en Argentina? Adelante. Hola, buenas noches. Bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Con mucho calor, pero bien. Respondiendo a su pregunta, Pastor, el orgullo es uno de los pecados que me enseña acá a confesar. El orgullo, exactamente. El orgullo, la autojusticia, tratando de justificarnos por las obras. Muchas gracias. Blanca Nelly, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante. La prepotencia y el ego de creernos más que los demás. Exactamente, sí, el ego y creer en nosotros mismos. Creo que yo vivía en México hace unos 10 años y había una canción, me acuerdo como Creerse el muy, muy, y no fue una canción súper bonita, pero tiene una conexión, hay un vínculo fuerte a lo que estamos hablando, como hay esta tentación de creernos el muy, muy. Juan Reyes, adelante. La vanagloria del fariseo. La vanagloria del fariseo y como nosotros podemos ser tentados a vanagloriarnos también, ¿cierto? Pues como podemos pensar en, pues, yo estoy haciendo tal cosa, no he hecho tal cosa, te doy gracias que no estoy como él, como ella, estoy haciendo mi parte y todo esto es el orgullo humano. Y a veces tenemos que confesar que hemos también sido orgullosos. Muy bien, y la pregunta número 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y aquí es donde van a tener la oportunidad de hablar profundamente sobre la gracia de Dios. ¿Cómo explicaría la gracia de Dios? ¿O cómo hablaría del amor de Dios tomando en cuenta esta parábola? Sí, Juan, adelante. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia donde el recaudador de impuestos, lo que decía hace unos momentos, hermano, o sea, él sin hacer nada, sin devolver nada a lo que había robado, simplemente se arrepintió de todo corazón y se fue justificado a su casa. Así también nosotros, sin hacer nada, nada más, reconociendo que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, con eso estamos del otro lado. Pero también, ¿verdad? Como dice en la parábola de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete, pero ya no lo vuelvas a hacer. Así nos dice Jesucristo. Exactamente. Él no tuvo la oportunidad de llevar su diezmo. Él no tuvo la oportunidad de ayunar. Y él no estaba, o incluso si había llevado un diezmo, si había ayunado, él no dependió de estas cosas. Él no confió en estas cosas para su salvación. Él no estaba trayendo nada al templo a Jesús. Simplemente pidió la misericordia de Dios y la recibió por la gracia. Dios nos declara no culpables del pecado por causa de Jesús. Y ahí como Conifer dijo que poco después de haber contado esta parábola, ¿a dónde fue Jesús? Él fue a Jerusalén para sufrir, para morir, para resucitar, y se ve la gracia de Dios en los hechos concretos de Jesús.
tomando nuestra culpa sobre sí mismo, tomando nuestro pecado sobre sus hombros en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser declarados inocentes. Entonces, ahí también tendrían ustedes la oportunidad de hablar un poco sobre el gran intercambio. Nuestro pecado sobre Jesús en la cruz. La perfección de Jesús es nuestra por medio de la fe. Este gran intercambio que hemos tenido con nuestro doble sustituto, Jesús. Entonces, es totalmente necesario que hablemos de Jesús, de Cristo, de lo que hizo. Y como tenemos los beneficios de lo que Cristo hizo, por la gracia de Dios. ¿Alguien más desea aportar aquí pensando en dónde vemos el amor de Dios? Entonces, para enfatizar que no es merecido, que no podemos hacer nada, que Cristo ha hecho todo, que vemos la gracia de Dios en los hechos concretos de Jesús. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en acción, en gratitud a Dios? ¿Qué debemos hacer en gratitud como el resultado de haber sido justificado? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Blanca, adelante. Agradecerle a Dios porque fuimos justificados por la obra salvadora de Él. Y todos los días tenemos que agradecerle y hacer las cosas para agradarle a Él, para que así podamos compartir su morada eterna, ¿no? Y siempre darle las gracias y la honra y la gloria para Dios. Excelente. Agradecerle por su gracia. Darle gracias por su misericordia. Muy, muy bien. También podemos orar la oración del cobrador de impuestos con regularidad. Señor, ten compasión de mí. No menospreciar a los demás, reconociendo el hecho de que nosotros también somos pobres, miserables, pecadores. Y la humildad. Luis Bello habló del orgullo que vemos. ¿Y cuál es el opuesto del orgullo? La humildad. Cuando yo estoy leyendo, ahorita estoy leyendo esta semana los Proverbios. Y mientras voy leyendo los Proverbios, el libro de Proverbios, yo siempre estoy pensando en, mi falta de humildad, la necesidad de humildad, los peligros del orgullo. Podríamos casi resumir todo el libro de Proverbios en que seamos humildes. Y pues podemos también, por supuesto, buscar a Jesús ahí y ver cómo Él es el más humilde. Pero la humildad y que no seamos orgullosos. Y la quinta pregunta para este paso de consolidar 5, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Pues ustedes van a compartir este mensaje con su grupo después de hablar del pecado. Entonces, si alguien está andando con mucha culpa, si alguien piensa que Dios no podría perdonarlo, ahí tienen un mensaje dulce del Evangelio, que al igual que el cobrador de impuestos, nosotros somos justificados ante Dios en Cristo Jesús por su gracia. Entonces, puede ser muy útil utilizar esta historia para enfatizar que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero también para enfatizar el amor de Dios, que este hombre, el publicano, volvió a casa justificado, no por los méritos suyos, sino por los méritos de Jesús. Vamos a concluir la lección y ustedes van a concluir la lección hablando sobre qué es la gracia. Entonces van a preguntarles a su grupo qué es la gracia y van a tener la oportunidad de afirmar que su grupo sí entiende bien qué es la gracia o si sea necesario corregir un poquito si alguien todavía tiene confusión en cuanto a qué es la gracia. En el guía de maestro que ustedes van a tener que compartir en el chat y con mucho gusto puedo compartirlo de nuevo, van a tener las respuestas a estas preguntas. Entonces, lo que tengo aquí en la pantalla, ustedes van a tener
en la guía del Maestro. La gracia de Dios es el amor de Dios no merecido, mostrado a nosotros en Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sufrió por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó de nuevo. Todo eso lo hizo por nosotros pecadores, que no lo merecemos de ninguna manera. Entonces van a tener este párrafo en el guía del maestro y puede ser útil también compartir una referencia bíblica, o si tienen Biblias, abrir la Biblia a Efesios 2, donde dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. 2 versículos de Efesios capítulo 2 que tienen una súper buena conexión a la parábola que contó Jesús. La otra pregunta que van a plantar después de hacer su estudio de las 4C es: ¿cuál fue el plan de salvación misericordioso de Jesús? Y pueden hablar de la solución de Dios a nuestro pecado, que Él envió a su Hijo Jesús, que Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, cumpliendo con la ley en nuestro lugar. ¿Por qué vivió una vida perfecta? Porque nosotros no pudimos. Y Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Luego sufrió por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó de nuevo. Y todo esto es nuestro a través de la fe. Tendrían la oportunidad de hablar de la doble sustitución, que Él vivió bajo la ley en nuestro lugar. Por cada mandato de Dios, por cada mandamiento que hemos quebrantado, Jesús lo guardó en nuestro lugar. Lo hizo perfectamente por nosotros, y que también tomó la muerte, el castigo que nosotros merecemos. Y otra pregunta que van a compartir con su grupo es: ¿cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros? Y pueden hablar de Romanos 8, capítulo 1. Y pues, muy bien, Conifer compartió con nosotros Romanos 5, 8. Dios nos muestra su amor cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede ser bueno tener como una lista de versículos bíblicos, y en el guía de maestro sí hay una lista de pasajes bíblicos que pueden utilizar. Y aquí pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No había condenación para el recaudador de impuestos, no hay condenación para nosotros. Y la última pregunta: ¿cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? ¿Qué opinan ustedes? Esta es la última pregunta para nosotros antes de cerrar esta noche. ¿Cuáles son los puntos absolutamente claves que mencionar, que enfatizar, que enseñar cuando ustedes van a estar compartiendo esta historia? Sí, Blanca Nelly, adelante. Que Dios en su infinito amor dio la vida por nosotros para que fuéramos justificados por la gracia. Amén, excelente. Podríamos poner esto como el resumen de la clase de la lección. Excelente, Blanca. ¿Alguien más desea aportar pensando en lo absolutamente necesario para incluir en esta lección? Pastor, que la salvación solo viene por la gracia divina, no por las obras, ni por lo que hagamos. Excelente, totalmente de acuerdo. Muy bien. Muy bien. La gracia divina que no depende de nuestras obras.
no podemos hacer nada. Dios en su gracia nos ha salvado por medio de lo que Cristo hizo. Muy bien. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. En la próxima clase, queridos hermanos, vamos a hablar de la fe. ¿Cómo son los beneficios, las bendiciones que Jesús ganó en la cruz? ¿Cómo es la gracia de Dios entregada a nosotros por medio de la fe? La fe es como un instrumento que Dios usa para entregarnos cosas maravillosas, perdón, vida eterna, su misericordia. Entonces vamos a hablar de la fe, qué es la fe, qué no es la fe, puede haber malentendidos. Entonces vamos a estudiar la fe en preparación para su proyecto final, para que puedan ustedes con toda confianza compartir la fe, esta lección, este concepto con otros. Y vamos a hablar de unas preguntas claves sobre la doctrina de la fe. Esta noche voy a compartir la grabación. Mañana, el viernes, voy a compartir la tarea para hacer en preparación para el día lunes. Espero que todos tengan un muy buen fin de semana. Teresa, nos avise, por favor, en cuanto a su suegra y cómo va todo con la cirugía esta noche. Vamos a estar orando en nuestras oraciones privadas esta noche también, antes de dormir, que nuestro Señor sea con ella y también con usted y con su familia. Y nos vemos con el favor de Dios todos el día lunes. Vamos a hacer alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar para esta noche. Juan, adelante. Al compartir con la nueva familia, ¿hay que tomar fotos o video y enviárselo por interno o? Sí, por favor, sí, sería muy chévere solo para ver, no es necesario, pero si ellos están dispuestos, pues sería un gusto poder tener este vistazo hacia lo que está haciendo. También voy a compartir con ustedes, y puedo hacerlo durante este fin de semana, un formulario breve que van a llenar como, yo compartí los 4 conceptos en tal fecha, con tal personas, y hay un espacio para reflexionarse, como, eso nos fue bien, o hay algunas preguntas que surgieron durante la plática, simplemente para contar un poco. Y este formulario, por ejemplo, si usted va a hacerlo, Juan, mañana, este fin, yo voy a preparar este informe y compartirlo con ustedes. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Mientras confesamos nuestros pecados, necesitamos confesar que en algunos momentos hemos sido orgullosos y hemos enfrentado y hasta caer en el pecado de confiar en nosotros mismos. Pero sabemos que tenemos el perdón pleno en Cristo Jesús y por eso te damos gracias. Gracias por tu gracia para con nosotros, por tu compasión y tu amor inmerecido para con nosotros, que experimentamos todos los días y que hemos visto en tu enviando a tu Hijo Jesucristo para vivir y morir y resucitar, para salvarnos y darnos la vida eterna. Ayúdanos mientras hacemos planes para compartir este mensaje de tu gracia con otros. Danos oportunidades para brindar esta luz, esta paz, esta verdad a otros, que somos justificados no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho y por lo que tú has hecho en tu amor inmerecido. Pedimos que tú estés con cada uno de nosotros y nuestros seres queridos este fin de semana y que todo lo que hagamos este fin de semana sea para la gloria tuya y para el bien de nuestro prójimo. Ahora esta noche, al prepararnos para descansar, pedimos tu paz en nuestros corazones y tu protección
sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Yo me mantendré informado. Buenas noches a Gracias todos. y buenas noches. Muchas gracias. Sí, que nos mantenga informados, por favor. Y buenas noches a todos. Que todos descansen. Buenas muy noches, bien. bendiciones. Gracias, muchas Buenas noches, bendiciones. que Dios nos bendiga a todos. Paz en Cristo. Igualmente, muchas bendiciones. Qué gusto verlo, José, Conifer, Juan. Que Dios bendiga su estudio con la nueva familia. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Lustela, qué gusto verla. Xiomara noches, y pastor. José, muchas bendiciones a todos ustedes en Talanga. Amén, amén. Gracias, descanse, pastor. Rolando, Gracias. gracias. También a usted. Que todos descansen bien. Amén.